Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice. Muy buenos días, amados oyentes. Gracias damos a nuestro Señor, para ti la gloria. El estar hoy lunes con todos ustedes, los que sintonizan a esta hora 7:03 a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en este tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Hoy tenemos un tema bien interesante, ya vamos a estar conversando de ello. Iniciamos con una frase para reflexionar. Si no estás dispuesto a perdonar, no has entendido el Evangelio. Amados oyentes, ¿somos nosotros personas dispuestas verdaderamente a perdonar? A causa del pecado que aún mora en nosotros, es fácil pensar que podemos negar el perdón a quienes de alguna manera nos los han pedido. La recomendación, amados oyentes, es que pidamos al Señor que nos capacite para perdonar a los demás y recordemos que no hemos entendido realmente el Evangelio si nos negamos impenitentemente a perdonar a otros. Hasta aquí una frase para reflexionar. Estamos conectados con ustedes a través de Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Bien, acá como siempre estamos listos para iniciar nuestro caminar por el sendero angosto que lleva a la vida. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús con la oración nos conecta. Señor, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos regalas. Gracias porque tú eres fiel. Tú nos has provisto de tantas bendiciones espirituales y también físicas, terrenales, temporales. Tú eres nuestro buen Padre que sabe nuestras necesidades y estás cercano a nosotros, estás cercano para escucharnos, para bendecirnos, para ayudarnos, guiarnos, para perdonar nuestros pecados, para ayudarnos en este peregrinaje. Así que te damos toda la gloria y te pedimos que esta mañana, que esta sección del programa, esta parte tan importante de las Escrituras que vamos a estudiar, sea de provecho para todos nosotros, Señor. Que podamos ver diferente tu palabra, verla como esa fuente de agua viva y acercarnos a ella con más seguimiento, con más atención, con más amor, con más pasión, para encontrarte, para buscar tu palabra, para buscar tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comenzamos con nuestra sección Grandes Temas. Conversaremos hoy sobre la meditación bíblica. Meditación bíblica. Bien. Nuestro invitado esta mañana ya está con nosotros, Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Hermano, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, hermano, por la invitación. De verdad que es una bendición y es una gran oportunidad que estemos profundizando en este tema enigmático, confuso, incluso errático en algunos creyentes. Entonces, agradezco que el Señor abra las puertas en su providencia para hablar de estos temas. Un saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos que nos escuchan. Que el Señor los bendiga grandemente hoy. Amén. Hermano Alejandro Mirabal, cuando escuchamos hablar de meditación, lo primero que se nos viene a la mente a muchos es alguien sentado en posición de loto, con las manos abiertas, extendidas, los ojos cerrados, murmurando algunos sonidos. Esta es una acción con la cual la mayoría de los cristianos no nos identificamos porque de alguna forma
consideramos que es para místicos, para yogis, jamás para los hijos de Dios. Pero la meditación es de hecho una disciplina cristiana, digámoslo así, que debería en todo caso caracterizarnos a cada uno de nosotros. Entonces se hace necesario distinguir entre lo que se llama la práctica mística y lo que es para nosotros la meditación indicada en la Biblia. Ante esto, vamos a iniciar este conversatorio, hermano Alejandro, con estas preguntas. ¿Cómo definiría la meditación bíblica y qué importancia tiene en la vida espiritual del creyente? Sí, hermano, gracias. La meditación bíblica podemos decir que es un ejercicio espiritual, ciertamente, que comienza con un pensamiento profundo. O sea, primero es un ejercicio intelectual de la mente, cognitivo. Es un pensamiento profundo basado en una interpretación correcta de una revelación de Dios. No pensar en la nada, no pensar en blanco, no despejar la mente, sino al contrario, es pensar en una revelación pasada de Dios, y luego que pensamos en esa revelación pasada de Dios, se usa como un modelo para explicar el presente. O sea que la meditación incluye de hecho los 3 tiempos que conocemos en el español. Hablamos del pasado, de las obras portentosas de Dios, las tenemos en mente para interpretar nuestro presente y de esa manera generar confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando históricamente. Dios no cesó de obrar en el Antiguo Testamento o en el siglo I, sino que Él está vivo, Él es el Dios verdadero, y por lo tanto, lo que Él ha hecho puede generar en nosotros confianza para explicar nuestro presente, para darle sentido a nuestra vida y para que nosotros tengamos confianza en que Él nos ayuda. Entonces, la meditación bíblica es totalmente diferente a la meditación trascendental que proviene del hinduismo y que se ha permeado mucho en el cristianismo. Ya podemos hablar de esto más adelante, pero por ahora es importante que tengamos en cuenta que esa seguridad del creyente en que Dios va a obrar, en que Dios da la interpretación correcta de nuestra realidad, es una seguridad que está marcada por el carácter inmutable de Dios. Quiere decir que mientras más conozcamos de Dios, más podemos meditar en Él y más podemos vivir confiadamente en el presente. Pero no solamente en el carácter inmutable de Dios, sino también en la infalibilidad o inerrancia de su palabra. Es decir, la Biblia no falla, no contiene errores, por lo tanto puedo confiar en ella. Y podemos añadir a eso que también tiene mucho que ver, la meditación es una implicación del amor que tenemos hacia la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver en el Salmo 119. Si yo amo la ley de Dios, si yo amo la palabra de Dios, seguramente voy a estar meditando en ella y meditando en Dios. O sea que en la meditación bíblica no solamente estamos hablando de un ejercicio intelectual, académico, seco, si lo podemos decir así, sino que también se involucran los afectos. Hay afectos, está el amor, está muchos otros afectos que se relacionan y se dirigen hacia Dios, hacia su palabra. Bien, hermano, entonces entiendo para intentar dejar mucho más claro y tratar de separar lo que es esta meditación mística de lo que es la meditación bíblica. Entendemos que la meditación mística es el vaciado de la mente con el propósito de cesar, de dejar la mente en blanco. Y bueno, se les dice que se concentren en la respiración, que aquieten sus pensamientos, pero entendemos entonces que por el contrario la meditación cristiana es el llenado de la mente con la palabra de Dios, con el propósito de actuar en función de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Es así? Es correcto. La meditación que usted está mencionando como mística, la conocemos como meditación trascendental, viene del hinduismo, y lo que trata precisamente es de llevar la mente a un vacío para tener contacto con el ser. O sea, eso está dentro de un contexto religioso, no es meramente algo terapéutico, médico, como se nos quiere vender, sino que realmente es algo religioso que tiene que ver con un falso Dios, con un ídolo, que para ellos es un Dios impersonal, porque ellos son panteístas, piensan que Dios está en todo lugar, en una silla, en un mueble, en un árbol. Entonces la idea es que yo tenga contacto con ese ser, pero la forma de tener contacto con ese ser, que para ellos otra vez es impersonal, es vaciando mi mente, es llegando a un estado extático para tener contacto con Él. Entonces,
es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña, porque sabemos que en primer lugar hay un solo Dios vivo y verdadero, que no es panteísta, no está en las sillas, en los muebles, en cualquier lugar, sino que Él es trascendente, es inmanente, es decir, es el Altísimo, pero también está cercano a nosotros, es un ser que tiene voluntad, que tiene intelecto, que tiene, o sea, una personalidad. Entonces es completamente diferente la meditación trascendental de la meditación bíblica. Hermano Alejandro, tenemos hoy día el privilegio de vivir en una época de acceso sin precedentes a las escrituras, y podemos hacerlos de muchas maneras, la lectura directa de los libros o a través del internet. Hay muchos medios para poder acercarnos a las escrituras, y podemos leer una traducción u otra traducción. Sin embargo, hay las dudas, muchas personas, sobre lo que está vertido allí en las Biblias. Entonces me gustaría que nos orientara un poco. ¿Existe esto de la meditación bíblica en el griego, en el arameo o en el hebreo? No sé. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la traducción Reina Valera del 60 es bastante buena. Recomendable, es la que usamos en la iglesia local donde estoy. Así que bueno, esa, también la Biblia de las Américas, es una Biblia recomendada. Claro, el tema de la meditación, por supuesto que está en los idiomas originales. Como digo, si las traducciones son fieles, van a transmitir el mismo significado, el mismo concepto. Y esto lo observamos en el Antiguo Testamento con varios términos hebreos que se refieren a la meditación. El primero es siaj. Esa palabra hebrea se puede observar en el Salmo 77, en el Salmo 119, que vamos a leer en unos minutos, y el Salmo 145. Esos son capítulos bíblicos que les recomiendo para profundizar en la meditación. Podemos ver allí en qué contexto se daba, que mayoritariamente eran tiempos de angustia, de depresión, de persecución. O sea que la meditación es una herramienta bíblica muy poderosa en medio del conflicto, en medio de la tristeza, de la desesperación. Puede ayudarnos muchísimo. Eso es en el contexto del Antiguo Testamento. La palabra siaj tiene que ver con quejarse, hablar, considerar o estudiar. Luego tenemos también la palabra hagaj. Esta palabra es la que se traduce como meditación también en Josué 1:8, que es un texto muy famoso, ¿verdad? Sino que no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él. El Salmo 1 también, bienaventurado el varón, que después dice que medita en ella de día y de noche. Y en el Salmo 143, esta palabra hagá, palabra hebrea, que significa susurrar, maquinar en el corazón o idear. Y aquí pues mucha gente se apoya de esta palabra para decir que la meditación es un susurro. Y eso es parcialmente verdadero, o es verdad pero es incompleto pensar que simplemente la meditación es un susurro, porque ya estamos hablando de que la meditación no es algo ininteligible, o sea, no es algo que no se entiende lo que la gente está diciendo, y mucho menos es la repetición de un mantra. Eso pertenece a otras religiones, eso es paganismo, pero eso no es cristianismo. Aquí cuando la Biblia habla de meditar utilizando esta palabra hebrea, hagá, está pensando en una persona que está estudiando profundamente, que está concentrada en la revelación de Dios, y es posible que haga alguna pronunciación verbal de lo que está haciendo, pero no necesariamente, y de hecho nunca se refiere a algo que no entienda la persona, como si estuviera loco. Es como cuando uno está estudiando, que está en una mesa que tiene un montón de libros abiertos, tiene notas, y uno puede que esté con su boca diciendo algunas cositas, conectando, y es capaz que alguien pasa por un lado y dice, bueno, ¿qué estará diciendo? Pero sí, yo no estoy loco, yo estoy simplemente conectando ideas, hablando, armando el pensamiento, dándole forma, y eso puede ser lo que tenía en mente los escritores del Antiguo Testamento cuando utilizan la palabra hagá. Pero hay otra también muy importante, que es sum. Sum se observa en el libro del profeta Ageo. Esta es una palabra muy hermosa porque significa poner o colocar algo, pero en el contexto de Ageo significaba poner o colocar algo en el corazón. Es como prestar atención, considerar algo, reflexionar, pensarlo, meditarlo con detenimiento, o sea, estando consciente. Y es lo que le dice el profeta Ageo al pueblo: pongan esto en su corazón, pongan los caminos de Dios
en su corazón y también pongan en su corazón sus propios caminos. Porque recuerden, la meditación, sí, estamos pensando en una revelación de Dios, en el caso de ellos, todo lo que Dios había dicho con respecto al exilio, pero también el presente. Nosotros cuando meditamos debemos pensar en nuestra realidad presente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué significa lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, dejar que la Biblia interprete mi realidad presente. Y eso, entonces, ¿para qué? Para llevarme una obediencia a lo que Dios ha dicho. O sea, es como tratar de acoplar mi realidad con lo que Dios ha dicho en el pasado. ¿Para qué? Para obedecer, para amarlo, para ser obediente a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos otras palabras en griego, simbalo, entimeomai y meletao, que se relacionan mucho también con estos conceptos y los podemos ver en Lucas 2:19, Mateo 1:20. Esos son textos hermosos. María meditó, José meditó y otros personajes de la Biblia también. Hechos 4:25, 1 Timoteo 4:15, son algunos versículos que hablan de la meditación. O sea, respondiendo a la pregunta, sí, se observa en el hebreo y en el griego y es muy enriquecedor ver lo que significa. Bien, de inmediato, amados oyentes, todas las semanas vamos a estar sugiriendo la lectura de algún libro, excelentes lecturas de buenos autores, un libro semanal. Este tips lleva por título Conectados con buenos libros y es una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Bien, el libro recomendado de esta semana para Conectados con buenos libros lleva por título La búsqueda de gloria. Su autor, Jeffrey D. Johnson. Tú y yo estamos buscando algo, aunque no sepamos exactamente qué es, continuamos buscándolo. ¿Qué es? Es gloria. En este libro el autor considera las formas en las que tratamos de llenar el vacío de nuestro corazón con felicidad, propósito, libertad, relaciones, verdad, paz, santidad y vida. Explicando esta búsqueda de propósito como parte de nuestra condición humana, partiendo de la Escritura y algunas experiencias personales, Johnson nos muestra por qué y cómo la única manera de encontrar satisfacción en última instancia es cuando nuestra búsqueda nos lleva a la gloria de Dios y todo lo que implica para nuestra identidad, felicidad y propósito en este mundo. El libro recomendado esta semana, conectado con buenos libros, La búsqueda de gloria de Jeffrey Johnson. Pero es importante, como siempre lo hacemos, recordar los que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon. Visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Hasta aquí, Conectado con buenos libros, una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Bien, estamos conversando sobre la meditación bíblica y sabemos que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos recoge muchas frases o muchas invitaciones a la meditación. Hoy teníamos como texto base el Salmo 119 del 97 al 104. Hermano. Sí, bueno, puedo leer ese texto. Es un texto muy hermoso que nos va a dar luz con respecto al tema. Dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, la parte de los afectos hacia Dios y especialmente hacia su ley. Posiblemente el salmista tenga en mente no solamente los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como los libros de la ley o el Pentateuco, sino toda la palabra de Dios, porque la palabra ley puede ser más bien una referencia a instrucción. O sea, él ama la instrucción de Dios que tenemos en la Biblia. Y dice que todo el día es ella su meditación. Entonces ahí están los conceptos. Ya hablamos de los términos hebreos que se están utilizando aquí. Específicamente el siaj, el verbo siaj. Y el sustantivo correspondiente donde dice todo el día es ella mi meditación. Entonces veamos los afectos que se dirigen hacia la palabra de Dios, pero también vemos aquí los efectos, principalmente sabiduría y santidad.
Estos paralelismos, esto se llama paralelismo, lo que está ocurriendo aquí en estos versículos, es muy natural de los salmos y nos ayudan a entender los conceptos. Por ejemplo, miren todos estos paralelos que se ven en los versículos 98, 99 y 100. Hablando de meditación y de sabiduría, dice, porque siempre están conmigo más que todos, porque siempre están conmigo, ¿verdad? Tus mandamientos. Y después dice, porque tus testimonios son mi meditación. Y después dice, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué significa esto? Que son ideas paralelas. O sea, meditar es guardar sus mandamientos, meditar es tenerlos como compañeros. Y entonces miren lo que dice el salmista, me has hecho más sabio que todo el mundo. Y las personas que menciona aquí son las personas más sabias de todos los tiempos. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, o sea, aquellas personas que estaban en contra de él, que lo estaban haciendo sufrir, pero también me has hecho más sabio que los viejos. La idea aquí es una persona que es anciana de edad y que tiene mucha experiencia y mucha sabiduría práctica. Él dice, tu palabra me hace más sabio que una persona que tenga toda la vida aprendiendo. O sea, es superior a cualquier experiencia cristiana. Bien, quería hacerte una pregunta y luego para que por favor nos cierre con una reflexión final sobre lo que es la meditación bíblica. Ya vimos la diferencia con la meditación llamada meditación trascendental. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a alguien que está interesado en empezar a practicar la meditación bíblica, pero no sabe cómo comenzar? Bueno, primero buscar en las Escrituras todos estos versículos que mencionamos, estos capítulos, Salmo 77, Salmo 119, Josué 1, Salmo 1, 1 Timoteo 4:15, Mateo 1:20. Hay muchos versículos que luego podemos anotar. Una vez que se ha comprendido el ejercicio de la meditación en esos versículos, leer las Escrituras. Ese es el primer paso básico para meditar bíblicamente, es leerla frecuentemente. Todos los días debemos leer la Biblia y eso es un problema que tenemos como iglesia actualmente y que nos impide meditar correctamente. En las estadísticas dicen que cerca del 30% de los cristianos leen su Biblia todos los días. Y eso es una indicación directa de que cerca del 30% de los cristianos meditan bíblicamente. O sea, es poca la preocupante, cantidad. ¿no? Sí. Porque la meditación se basa en la Escritura. Esa es la revelación pasada de Dios para nosotros en este momento. Ya Dios nos habla a través de sueños, a través de revelaciones especiales, sentimientos o algo por el estilo, un ángel que bajó, una zarza ardiendo, sino la palabra de Dios, la Biblia, 66 libros que tenemos, el canon de las Escrituras. Esa es la revelación pasada de Dios que nos ayuda a interpretar nuestro presente y que va a generar confianza en Dios. Por lo tanto, entonces, la lectura de la Biblia es muy importante para comenzar. Luego de eso, interpretar correctamente nuestro presente a la luz de lo que la Biblia enseña, ¿no? Yo soy un cristiano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Todos estos asuntos que ya hemos conversado anteriormente. Y orar. Eso también es un punto muy importante de la meditación. Son ejercicios que van muy vinculados. La lectura de la Biblia, la oración y la meditación. Algunos dicen, bueno, comience con oración, otros dicen comience con lectura. Realmente es indiferente. Lo cierto es que nosotros en la Biblia vemos que los tres ejercicios se combinaban. A medida que los hombres de Dios y las mujeres de Dios leían la Sagrada Escritura, oraban y también meditaban. Es decir, traer ese texto, aplicarlo a nuestras propias vidas. Dios habló a David, habló a Josué, a toda la gente del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también nos quiere hablar a nosotros por medio de su palabra. O sea que entender la Biblia, orar y también aplicarlo a nosotros son consejos prácticos. Recuerden, una vez más, ¿qué es la meditación? Un ejercicio espiritual que comienza con un pensamiento profundo basado en la interpretación correcta de una revelación pasada de Dios. Entonces, si no sé interpretar la Biblia, no puedo meditar. Tengo que aprender a interpretarla y el método correcto es el histórico gramatical teológico. Luego de que yo la sé interpretar de manera general, entonces puedo utilizarla como un modelo para explicar mi presente. ¿Qué es lo que significa lo que estoy viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces puedo tener confianza. Repito, la meditación mayormente se utilizó en la Biblia en tiempos de angustia, de depresión, de aflicción, de persecución. Así que si nosotros como cristianos estamos pasando momentos difíciles, es momento de prestar atención a este ejercicio bíblico, a este ejercicio espiritual que tenemos a la mano, que no es algo recóndito y no tenemos que buscarle nada a los hinduistas ni preguntarle nada
a otras religiones o a otra gente. Está en la Biblia y está muy claro, solamente que nosotros no nos hemos puesto a estudiarlo y a practicarlo, pero veremos frutos apacibles de justicia y santidad si lo practicamos. Es lo que vimos en el Salmo 119, cómo Él es más sabio, cómo Él ahora es más santo, ahora Él se deleita en las cosas de Dios. Es una persona que en medio de la aflicción puede ser sabia. Y la imagen que tiene, por ejemplo, hay otro octeto que se le llama así a estos grupos de 8 versículos del Salmo 119, donde da como una ilustración. Él dice, versículo 23 y 24, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La imagen es como si él entonces hace una asamblea consultiva, pero ahora no tiene seres humanos, no tiene esos sabios de la antigüedad que aconsejaban a los reyes, sino que tiene a Dios mismo aconsejándole a través de sus mandamientos. Es como si se sentara con esa audiencia de todos los mandamientos de Dios y dialoga con ellos, pregunta y haya respuestas, pero en la Biblia. Y eso se va a traducir en una vida práctica de santidad y obediencia a Dios. Entonces es un ejercicio muy hermoso que podemos también profundizar con lectura de otros libros buenos. No vayan a estar revisando gente que hable de posiciones, que usted tiene que sentarse, abrir sus manos, ni de repetir palabras extrañas. No, de verdad cierren sus oídos a escuchar esas palabras que lo desvían de las razones de la sabiduría divina. Más bien busquemos la Biblia y busquemos libros que expliquen la Biblia. Esa es la intención. Bien, amados hermanos, el tiempo concluyó. Gracias a nuestro invitado, Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Le pido, hermano, además de darle las gracias, que nos cierre con una oración final. Amén. Oremos. Señor, bendito Dios Todopoderoso, esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de leer este Salmo 119 y dar algunas ideas generales de la meditación para tu pueblo cristiano, para tus hijos. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a considerar seriamente la lectura de tu palabra, a verla realmente como es, sin errores, santa, que nos puede guiar en nuestro camino diario, que es suficiente para nuestro camino diario, que sí es relevante, que no es obsoleta, sino que ella es la que puede guiarnos, darnos luz en nuestro caminar. También te ruego por todas las necesidades que se pueden plantear desde la audiencia, incluyendo el tema de la depresión, de situaciones difíciles de salud, complejas. Conocemos de muchos hermanos que han pedido oración por todo esto, y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, y que en medio de la aflicción, del dolor, incluso del duelo, tu palabra nunca nos falte el entendimiento bíblico, nos mantenga sobrios para vivir de esa manera en esta tierra. También te rogamos, obviamente, por el pan de cada día, que incluye nuestros trabajos, nuestros quehaceres, la familia y todo lo demás, Señor, que es del día a día, lo ponemos en tus manos. Deseamos no afanarnos por estas cosas, sino confiar plenamente en ti, que tú eres nuestro Padre, que nos provee, que nos sustentas y que estás atento a nuestras necesidades. Todo, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, por la gracia de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. Habló para ustedes José Luis Coello Mendoza, dirigido por nuestro hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo.